the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Hola chicos, vamos a empezar nuestro culto del día de hoy y vamos a hacerlo cantando un nuevo canto. Vamos a continuar nuestro culto repitiendo juntos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Señor, esta mañana te damos gracias porque tú estás con nosotros, tú nos escuchas y también queremos esta mañana que todo lo que hagamos, Señor, tú lo recibas y te agrades y estés muy contento, Señor, con lo que nosotros hacemos y también, Señor, que podamos escuchar tu palabra y aprender para poder amarte a ti, Señor, y obedecerte solamente a ti. Te pedimos por nuestras familias, por todas las personas que están sufriendo en nuestro país y también te pedimos que tú nos ayudes a ser de bendición a los demás. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a realizar nuestra lectura bíblica y la vamos a hacer en el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículos 6 al 10. Vamos a leer. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esta es la palabra de Dios. Amén.
Vamos a escuchar el sermón del día de hoy con Walter. Hola chicos, hemos estado viendo muchas historias acerca del pueblo de Israel y cómo van en ese camino a la tierra prometida. Hemos escuchado, por ejemplo, en la lección pasada, cómo Dios escogió un nuevo líder. Ese nuevo líder se llamó Josué. Ustedes se acordarán de él, pero todavía estaba vivo un líder muy importante para el pueblo de Israel. Ese es Moisés. Y todo esta sucesión, es decir, esta nueva líder que Dios eligió, pues era mientras Moisés aún estaba vivo. Bueno, después de aquel momento tan importante e interesante para el pueblo de Israel, Dios llamó a Moisés, aquel líder tan importante del pueblo, y lo llamó para que viniera hacia un lugar montañoso. Esta vez Moisés subió a una montaña y aquella montaña estaba ubicada junto a las orillas de la tierra que conquistarían, aquella tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Y resulta que estando Moisés allá arriba, Dios pues se le apareció y le dijo que mirara hacia el occidente. ¿Hacia el occidente? Sí, que mirara desde allá arriba toda aquella tierra que Dios les había prometido que un día les daría. Entonces, Dios le permitió ver a Moisés esta gran tierra. Pero, ¿qué más creen que le dijo Dios a Moisés? Bueno, le dijo algo muy interesante. Le dijo que él tenía permitido ver toda aquella tierra. Sin embargo, no iba a poder entrar a vivir en ella. Interesante, ¿verdad? Esto que le dice Dios a Moisés aquí en este monte, en esta montaña. Entonces, el hecho fue que Dios le permitió ver aquella tierra. Era algo muy bueno de parte de Dios, ya que Moisés siempre había obedecido a Dios y desde la salida de Egipto hasta este momento en aquella montaña. Pues la historia continúa y después de ver la tierra prometida, resulta que dice la historia, dice la Biblia, que Moisés murió. ¿Cómo? Bueno, la Biblia no especifica muy bien cómo fue que murió, solamente dice eso, que en aquella montaña allá arriba, él murió. Entonces, ese fue el último momento de la vida de Moisés. Y Dios mismo le enseñó toda aquella promesa hecha a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que ahora estaba frente a los ojos de Moisés. De hecho, este momento, el momento de la muerte de Moisés, es algo de lo que no se tiene mucha claridad de cómo pudo haber muerto. Pero lo que sí dice la Biblia es que Moisés murió. También la historia cuenta que Dios mismo enterró a Moisés, de acuerdo al pasaje que leímos, en aquella misma zona montañosa. Y lo interesante de todo esto es que nunca se ha encontrado hasta el día de hoy el lugar exacto donde está el cuerpo de Moisés. Interesante, ¿verdad? También, algo que comenta la historia es que Moisés tenía 120 años cuando él murió. ¿Y qué creen? A esa edad todavía él gozaba de buena salud, no tenía ninguna enfermedad y también sus ojos, dice la Biblia, que no le fallaban. Ya nos gustaría a nosotros también estar así a esa edad, me imagino. Entonces, finalmente, los hijos de Israel, al ver que Moisés ya no regresó de aquella montaña, ellos entendieron que había muerto y ellos lo lloraron. La palabra dice, la palabra de Dios, que hicieron luto. Esto significa que ellos lloraron a Moisés y la tradición de aquella época era que cuando alguien importante del pueblo moría, bueno, pues iban a llorarlo, iban a estar de luto por 30 días.
y por 30 días estuvieron llorando a Moisés. Entonces, qué interesante historia, ¿verdad? La de este personaje, también Moisés. Y quizás también tengan alguna pregunta. ¿Por qué fue importante Moisés? Bueno, aparte de lo que ya hemos escuchado en las diversas historias, por ejemplo, que fue el primer líder de Israel para salir de la tierra de Egipto, de donde eran esclavos, y Dios le permitió hacer a él un montón de milagros, y también durante el desierto fue el líder que estuvo al frente del pueblo, también dándole a través de las indicaciones que Dios les dio, pues alimento y bebida, y también sustento al pueblo. Entonces, esto es algo interesante. Aparte de eso, pues Dios hizo algo muy interesante con Moisés. La Biblia, este pasaje que leímos, dice que él estuvo cara a cara con Dios. Esto es algo que no había pasado antes. Entonces, esto nos muestra que Moisés era alguien muy, muy especial para Dios, al grado de que él estuvo cara a cara con Dios. Él es una de las personas que pudo ver de frente a Dios. Esto es algo increíble. Entonces podemos ver que aparte de toda esa historia que ya dijimos, también es una de las personas que vio cara a Dios. ¿Se imaginan? Moisés pudo ver el rostro de Dios, y eso es algo increíble, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aprender de esta historia, en primer lugar, que Dios recompensa a sus hijos cuando lo obedecen. Moisés, a partir de que cuando él regresó a Egipto para que liberara al pueblo de manos de Faraón, a partir de ahí Moisés obedeció todo el tiempo a Dios, hasta este momento de subir a la montaña. Entonces vemos que ese subir a la montaña, Dios le mostró toda la tierra prometida. Y eso es una recompensa que Dios le estaba mostrando a Moisés al estar ahí. Otra recompensa que vemos en la vida de Moisés es que Dios le permitió estar con él cara a cara. Entonces, esto es algo que nosotros podemos aprender también de esta historia, que Dios recompensa a sus hijos también cuando lo obedecemos. En segundo lugar, que Dios sigue cuidando y viendo por su pueblo. En todo este viaje a la tierra prometida, Dios ha cuidado a su pueblo. Y a nosotros hoy, que sigue siendo ese mismo Dios, el Dios de Moisés, el Dios que también en nosotros creemos, nos cuida y ve por nosotros de hoy en día. Inclusive, a pesar de que a veces no seamos muy obedientes. Así que podemos seguir confiando en que Dios, el Dios de Moisés, y en el que nosotros creemos, se alegra mucho cuando le obedecemos y nos recompensa, así como nos sigue cuidando y protegiendo y perdonando cuando le obedecemos. Eso entonces es lo que podemos aprender de esta historia, de la historia de la muerte de Moisés y de este viaje del pueblo a la tierra prometida. Oremos. Dios, gracias te damos por esta historia que tú nos permites llegar hoy a ver la muerte de Moisés y ver como algo en lo que tú también, Padre, nos das a nosotros mucha enseñanza. Nos ayudas a ver que tú cuidas de nosotros y que tú recompensas a tus hijos. Gracias, Señor, por esas bendiciones que están en tu palabra, y permítenos también hacerlo a nosotros como tus hijos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para despedirnos, vamos a hacerlo con el Padre Nuestro. Vamos a repetirlo juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 2, 3. ¡Hola, chicos! El día de hoy estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Y el día de hoy, ¿qué vimos, Walter? Bueno, Miri, hoy vimos la historia acerca de la muerte de Moisés. Es una historia muy interesante en la que vimos cómo Moisés es un hombre extraordinario porque obedeció a Dios a partir de que lo conoció y pues fue alguien a quien el pueblo lloró mucho cuando murió. Eso fue lo que vimos. Eso es muy interesante. Y también, si ustedes se acuerdan, había un nuevo líder, o va a haber un nuevo líder conforme lo vamos a ir viendo, que es Josué. Vamos a ver que Dios nunca dejó al pueblo de Israel solo, sino que siempre lo acompañó y estuvo con él. Entonces esperamos que hayan puesto atención, los dejamos con las preguntas y nos vemos entonces hasta la próxima. Tauchu Emanayo.